tenemos un programa de 2 horas dedicado pues al análisis y a esa extraordinaria exposición magistral que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro sobre los momentos históricos de la controversia, del Esequibo, de esa ambición desmedida que ha tenido pues las fuerzas imperiales desde que Colón llegó por acá, pues por las costas, llegó a América y empezó esa codicia desmedida, y vamos a hablar de eso. Y para el análisis histórico vamos a utilizar la teoría de la historia o la categoría del análisis histórico de Fernand Braudel, que habla de lo que es los tiempos sociales múltiples que se superponen o que tienen influencia uno sobre otro, ¿no? Entonces, Fernand Braudel habló, o hablaba, o habla, o dejó como teoría, un tiempo estructural, un tiempo de larga duración, que dura siglos o muchos siglos. Desde mi punto de vista, o sea, desde mi análisis, bueno, hay un tiempo de muy larga duración, ¿verdad? Estructural, que tiene influencia en la forma de actuar y la forma de pensar de las venezolanas y los venezolanos actualmente, que es el tiempo de la estructura colonial, ese tiempo que duró más de 300 años, ¿no? Un tiempo de explotación desmedida, de ambición desmedida, de los imperios sobre la tierra de gracia, sobre Venezuela, ¿no? Y bueno, hay tiempos coyunturales, que es en aquel momento donde esas estructuras son confrontadas por la sociedad, y es un tiempo, bueno, donde es como un tiempo de coyuntural, donde lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Y dentro de esos tiempos, es decir, de los tiempos estructural y el tiempo coyuntural, está el tiempo de los acontecimientos, es decir, un evento que pasa un día, por decir algo, ¿qué pasó el 11, 12 y 13 de abril? ¿Verdad? Eso es un evento. Ahora, para que sucediera ese evento, hay sucesos mucho más profundos, hay que ir incluso hasta la influencia de lo que fue las clases y la dominación de las potencias durante la colonia, y su influencia, por ejemplo, en la clase media venezolana, ¿no? En lo que Fortuny llamaba la nobleza criolla, porque aquí pasó algo que los españoles, bueno, esclavizaban, ¿verdad? Y aplicaban conductas crueles sobre los esclavos y los pardos. Resulta ser que al final, ¿verdad? Por ahí, en el siglo XIX, los esclavos y los pardos le tenían más temor, eran mucho más crueles la nobleza criolla que los mismos españoles. Incluso hasta se sentía protegido por los españoles, y por eso es que en la primera época de nuestra independencia, bueno, lo que hubo fue una guerra civil. Eran los pardos y los esclavos enfrentándose pues a quienes pretendían dirigir la gesta de independencia. Pero bueno, entonces vamos a analizar los 6 momentos que el presidente definió en lo que es la controversia, pues en nuestros reclamos, nuestros derechos históricos sobre la Guayana Esequiba. Vamos a repasar esos seis momentos, y después vamos a entrar en detalle en cada uno de esos momentos, ¿no? El primer momento se sitúa entre 1492, es decir, cuando llegan los españoles aquí a América, 1492 hasta 1840, y es denominado formación del territorio en el periodo colonial y lo que fue la independencia. Un segundo momento de 1840 a 1899, que bueno, se llama agresión imperial, despojo y fraude arbitral. Un tercer momento de 1900 a 1966, caracterizada por la diplomacia imperial de las cañoneras, denuncia del fraude, el despertar de la conciencia, y que llega y desemboca en lo que fue o en lo que es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Un cuarto momento que va de 1966 a 2015, caracterizado por el Acuerdo de Ginebra, la búsqueda de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, como dice el propio Acuerdo de Ginebra, y en el 2015
bueno, otra vez la ambición desmedida, se descubren grandes yacimientos petrolíferos en nuestra Guayana Esequiba y empieza otra vez la ambición por el petróleo. Un quinto momento del 2015 al 2023, que es el que estamos viviendo ahorita, que es bueno, que como la ExxonMobil, ya vamos a ver, apareció por ahí un documento nuevo, bueno, un tubazo, una premisa, un documento nuevo que es algo que escribe, un libro que escribe el exministro de Recursos Naturales de Guyana, Rafael, vamos a ver el nombre aquí, el apellido, por aquí lo tengo, Truckman, Rafael Truckman, ministro de Recursos Naturales de Guyana. Bueno, en junio calentico sale un libro que escribe y bueno, ahí dice cómo fue la intervención de la ExxonMobil para comprar jueces y funcionarios de la Organización de Naciones Unidas. Ay, 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 aparecen nuevas evidencias que seguramente serán tratadas en las próximas horas, en los próximos días. Incluso el presidente Nicolás Maduro llamó ayer en su programa, ¿verdad?, con Maduro Más, a la reflexión al señor Guterres, ¿verdad?, secretario general de las Naciones Unidas, quien sin consultarle a nadie, quizás ya vamos a, cuando analicemos esa parte, veremos algunas a lo mejor incentivos que recibió de la ExxonMobil, que estamos hablando de 18 millones de dólares que la ExxonMobil destinó para cuadrar abogados, jueces y funcionarios de las Naciones Unidas. O sea, se repite una edición de lo que fue el laudo de París de 1899, el cual pretenden llevarnos a una trampa a la Corte Internacional de Justicia, donde hoy está nuestra vicepresidenta con la Comisión Presidencial, ¿verdad?, para la defensa de nuestros derechos históricos en la Guayana Esequiba. Bueno, ahí dando la batalla, como siempre. Felicitaciones a nuestra vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y a todo el equipo, a Samuel Moncada y a todo el equipo, bueno, que nos defienden allá. Fíjense, porque están tan desesperados que entonces pidieron la nulidad. Imagínense ustedes, yo me imagino que la Corte hoy ya creo que ya presentó los alegatos guyanos. Mañana lo que le viene es candela pura, ¿verdad? Porque viene la respuesta de Venezuela. Bueno, que aquí está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, ¿verdad?, quien la ejerce directamente a través de los mecanismos de esta Constitución y indirectamente a través del sufragio. Esa es la democracia participativa de Venezuela, ¿no? Y el artículo 71 dice que el presidente de la República, la Asamblea Nacional, puede consultar al pueblo sobre materia de vital interés para la nación, como es esto, indudablemente. Por lo tanto, ante las agresiones extranjeras, ante las agresiones del imperio de siempre, ya vamos a hablar de eso, de la leyenda del Dorado, cómo fue que desde la misma llegada en 1498, que por cierto, Colón, ¿verdad?, cuando sale en su tercer viaje de España, atraviesa el Atlántico y llega al este de Trinidad, baja por el este de Trinidad, ¿verdad?, mapa, navega por el sur y se consigue directamente con las bocas del Orinoco, la desembocadura del Orinoco. Es decir, la primera tierra firme que Colón vio es la Guayana, es territorio de la Guayana Esequiba, toda esa parte que conforma el territorio de la Guayana, ¿no?, la desembocadura del delta, ¿verdad? Por ahí sigue su trayectoria, pasa entre la desembocadura del Orinoco, ¿verdad?, y la punta, en este momento tiene la punta, el Colón llamó Punta Arenales, a esa punta de Trinidad, que hace un estrecho, conocido como el Estrecho de la Serpiente, entre la desembocadura del Orinoco y esa parte oeste, del suroeste de Trinidad, que llama la Boca de la Serpiente. En algunos mapas aparece
como la Boca de Colón o el Canal de Colón, y que por ahí llega al Golfo de Paria, y al llegar al Golfo de Paria llegó a Macuro, y en Macuro lo recibieron indios adornados con oro y perla, y empezó la ambición y empezó la leyenda del Dorado. Y en las cartas, tanto una carta que escribe Cristóbal Colón a los reyes católicos de España, ¿verdad? Igual que escriben los cronistas, lo que ahí hacen énfasis es que le preguntaron a los indios, ¿verdad? A nuestros pobladores originarios, a dónde estaba el oro y a dónde estaban las perlas. Insistían, ¿a dónde está el oro y dónde están las perlas? Y bueno, y empezó a construirse aquella leyenda de Manoa, el Dorado, la ciudad de oro, que incluso, fíjate, todo eso está relacionado. Los mapas, dice Bernardo Núñez, ¿verdad? En este extraordinario libro, Enrique Bernardo Núñez, en este extraordinario libro que se llama Orinoco, 3 momentos de la controversia del límite con Guayana, del historiador Enrique Bernardo Núñez, dice aquí, en uno de los escritos que él presenta en este libro, que se llama Manoa, la Golden City, es decir, Manoa, la ciudad de oro, es decir, el Dorado. Fíjense lo que dice, que pasó, dice que la comisión que nombra a Estados Unidos en 1896 desempolvó todos los mapas, y todos los mapas, todas las expediciones que venían, geógrafos, exploradores de todo tipo, ellos trataban de ver o adivinar a dónde estaba el Dorado, ¿no? Y están en los mapas. Ustedes buscan los mapas de la época, aquí sale una serie de mapas, fíjense. Vamos a buscar aquí unos mapas aquí, como esto está siendo transmitido directo por YouTube, ¿verdad? Y también va a salir en mi canal. Luego, mira, aquí están los mapas que se desempolvaron. Aquí está Manoa, ¿ven? La ciudad, el Dorado. El Dorado lo situaban en todo el espacio que está entre el río Orinoco, el río Amazonas y el río Esequibo, ¿verdad? A la margen izquierda del río Esequibo, territorio que le pertenece a Venezuela. Y entonces decía, fíjense aquí, vamos en este ensayo que escribe Enrique Bernardo Núñez sobre Manoa, la Golden City, es decir, la ciudad de oro, dice lo siguiente y lo cito. Durante las sesiones del Tribunal de Arbitraje reunido en París el año 1899 para fallar en la controversia de límites de Venezuela con la Guayana Británica, abogados y jueces discutieron largamente sobre el Dorado. Fue preciso determinar la situación del mítico lago. ¿Cuál lago se refiere? El lago Parima. Ellos hablaban de un lago Parima, que bueno, que en tiempos de sequía estaba seco, pero que a las orillas de ese lago Parima quedaba la ciudad del Dorado. Es decir, que ese sueño de conseguir el Dorado estuvo presente, ¿verdad?, en el laudo arbitral de 1899. Todavía está, y todavía está la ciudad del Dorado. Ya vamos a hablar de ello porque la historia es apasionante, porque es un tiempo estructural, como en Cubagua, que fue Cubagua, donde estaban las perlas, se fundó la primera ciudad por ambición. Ahí no había agua, no había leña, no había nada, pero habían perlas. Y ya saben lo que había también, petróleo. ¿Y saben cómo le decían los aborígenes a ese petróleo? El excremento del diablo, Stercus demonis, decían los españoles en latín, ¿no? Me imagino que eso es un latinazo. Pero por eso es, queridos compatriotas que me escuchan, esto, el referéndum consultivo, es un instrumento de ejercicio de la soberanía nacional, como lo establece la Constitución, ¿verdad?, de 1999. Pero busca sobre todas las cosas, es más allá que una consulta sobre un reclamo de derecho histórico. Es una forma de unidad nacional, de buscar la unión nacional, el sentimiento nacional, la identidad nacional, que es lo que nos da nuestros derechos, o es lo que permite que existamos como nación y luego como república. La historia nos dice que cuando no existe una nación, es decir, los sentimientos que nos unen por solidaridad, ya lo vamos a ver, bueno, eso conlleva
a la desintegración del Estado. Pero escuchemos hablar o reflexionar a nuestro presidente Maduro sobre lo que es la unión del alma nacional. Escuchemos. Un debate que nos lleve a encontrarnos, a reencontrarnos, que nos lleve a unirnos en criterios nacionales, en ideas, fuerzas defendidas por todos y por todas. No es tiempo de un debate para disolver la opinión pública. No es tiempo de un debate para dividir a los venezolanos y a las venezolanas. Es tiempo de un debate para unir el alma nacional en un todo, unir en las ideas fuerzas que nos muevan como venezolanos que amamos esta patria. Un debate para unir el alma nacional, para dar argumentos que nos unan. No es un momento de debate partidista, no. Es un momento para renacer, para fortalecer el alma nacional. Y aquí yo quiero, insistir en esta explicación, porque la gente se dirá, ay, eso del alma nacional, ¿qué es? ¿Cómo nace? ¿Cómo se crea? Entonces, ¿qué es el alma nacional? Y ahí vamos que crea la identidad nacional. Bueno, la manifestación perceptible, porque es un sentimiento, pero un sentimiento que debe manifestarse, ¿no? Sentimientos internos. Y las emociones es la manifestación de ese sentimiento, ¿no? Hay neurocientíficos, ¿verdad?, que hablan como Antonio Damasio, un portugués que hace la diferencia entre el sentimiento, que es orgánico, que cuando un sentimiento me perturba, se me acelera el corazón, me aumenta la presión sanguínea, empiezo a sudar. Eso hace que tú liberes una emoción, ¿verdad? Que puede ser, los dos sentimientos básicos es el de placer, ¿verdad?, y el de dolor. Son los dos, y después hay sentimientos intermedios ahí. Pero bueno, no vamos a entrar al detalle de ahí, porque la cosa es profunda nada más ahí, en ese sentido. Pero el sentimiento nacional, ¿verdad?, interno, ¿verdad?, sentimiento, alma nacional, la manifestación perceptible de la identidad nacional sienta su base en ¿qué? En la posición en común de un rico legado de recuerdos que crea vínculos de solidaridad, de forma consciente o no, en respuesta al sentimiento que genera los sacrificios que se han hecho en la búsqueda permanente de un futuro mejor. Entonces, si yo no tengo recuerdo, si yo no conozco los sacrificios que hicieron mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, seguramente yo no tengo un apego, no tengo un sentimiento, yo soy indiferente, no tengo ese amor que siento por mi familia. Si nos vamos más atrás, ese sentimiento por los que nos dieron la libertad, por los que nos dieron el gentilicio venezolano, tenemos que conocer eso. Y eso genera un sentimiento, inconsciente o no, que se manifiesta. Ahora bien, ¿cuándo yo digo hay identidad nacional? Cuando ese sentimiento, ¿verdad?, se manifiesta, ¿verdad? Y debe producirse un hecho tangible. ¿Qué hecho tangible? Que debe manifestarse la voluntad general de seguir juntos, ¿verdad?, en la lucha permanente de ese futuro deseado, de ese futuro mejor, ¿verdad? Y uno de lo que deseamos nosotros es seguir siendo libres, que nosotros podamos usar nuestros recursos naturales, no ser colonia de nadie. Entonces, ese pensamiento que se expresa. Y eso está en el inconsciente nacional, ¿verdad? Y a veces se manifiesta de forma espontánea. Y yo ponía el ejemplo, ¿verdad?, que mañana, no el jueves juega la Vinotinto. Yo ponía el ejemplo de que cuando usted está en el estadio, ¿verdad?, y usted ve que Venezuela está jugando contra Chile y encaja un gol en la arquería contraria, el estadio explota de emoción. Y nadie le pregunta al de al lado, mira, ¿de qué partido eres tú para decir me emociono contigo? Y si aquel le brinda una cervecita, uno se la toma y lo abraza. Eso es el sentimiento nacional que brotó ahí en forma espontánea, ¿verdad? Porque esos compatriotas que están en el deporte están representando a Venezuela, y nos sentimos agradados. Igualito también nos sentimos mal, también ponía el ejemplo contrario con el béisbol, que por ejemplo los que vimos en el 2015 fue eso, ¿verdad, Pulido? El juego de Galarraga, que le robaron el juego
perfecto a Armando Galarraga, el último out, juego perfecto, lanza primera, le faltaba un paso para llegar a la primera y canta, ¿cómo se llama? Canta quieto y le quitan el juego perfecto. Bueno, todos los que estábamos viendo eso nos sentíamos indignados. Nosotros sentíamos que no habían robado solamente a Armando Galarraga, sino a todos los venezolanos. Bueno, eso fue lo que nos hicieron con el laudo arbitral. No lo robaron, un fraude, hicieron un fraude, ¿verdad? Que ya se descubrieron todo lo que tiene que ver con el fraude. Entonces, bueno, vamos a entrar al primer momento histórico de que habla nuestro presidente, ¿verdad? Que empieza con la invasión europea. Escuchemos cómo es la invasión europea, y aquí nos vamos a detener bastante tiempo en este programa quizás, porque ahí entra la ambición desmedida de los imperios contra Venezuela. Y la resistencia indígena, bueno, se manifiesta y nos hace un pueblo aguerrido, ¿verdad? Que estamos en una resistencia permanente, tenemos sangre de guerrero y lo vamos a ver, pero escuchemos la reflexión del presidente Nicolás Maduro sobre la invasión europea. El primer momento es desde la propia llegada de los invasores europeos, los invasores de España, que se posesionaron de todo un continente. 1492 llegan las primeras naves, 1493, 1494. Y es en 1494, cuando apenas empezaba la invasión sobre nuestra América, que se firma el Tratado de Tordesillas, donde los reinos de España y Portugal firmaron para establecer un reparto de tierras y mares en el llamado Mundo Nuevo, en donde Portugal reconoció a España la mayor parte del territorio americano, incluida las Guayanas. El territorio de las Guayanas, el territorio de Sudamérica. Primer elemento que aparece en el firmamento del expediente histórico: la ocupación por parte de España de buena parte de este territorio, cedido en un reparto de imperios que pretendieron e impusieron la tesis del descubrimiento. ¿Quién descubrió a quién? ¿O es que no estábamos aquí ya, nuestros abuelos y nuestras abuelas, viviendo en paz, desarrollando su civilización, su cultura, su vida? Bueno, informamos a nuestra audiencia que YBKE Mundial está transmitiendo también este programa en vivo, y con este anuncio, bueno, vamos a identificar la señal de Radio Nacional de Venezuela, YBKE Mundial y Radio Tiuno. Bueno, antes de identificar la señal, estábamos hablando del primer momento de la lección magistral que dio el presidente Nicolás Maduro sobre la Guayana Esequiba, que está situado entre 1492 y 1840, y que habla de lo que fue, pues, la invasión de los españoles a tierras americanas y la conformación de lo que es el territorio de Venezuela, ¿no? Y bueno, habría que analizar uno de los documentos fundamentales que existe, se llama la bula intercarretera del Papa Alejandro VI, muy importante, porque hay que recordar que los que invadieron el territorio eran los reyes católicos de España, o sea, estaba España gobernada por los reyes católicos de España, y en ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de 1492, 1493, los reyes eran el representante de Dios en la tierra, el máximo era el Papa, entonces el Papa le daba la bendición a los reyes, ¿verdad? Y todas las vagabunderías que hacían, ¿verdad? Los reyes, en este caso el saqueo contra Venezuela, ¿verdad? Y todo lo que fue América, indudablemente tenía que contar con la bendición del Papa, ¿verdad? Que era el representante, el máximo representante de Dios en la tierra.
Y en esa época los papas juramentaban a los reyes, o sea, el nombre de Dios. Ahora tú en tu territorio, tú eres el que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces esa bula, que es una bula, es un documento, ¿verdad? Un documento papal, o sea, el papa hace un documento, ¿no? Se llama así. Ajá. Entonces esa bula es conocida como la bula de la donación. Ajá. ¿Qué dice? Traje algunos fragmentos, porque de ahí es muy importante la bula de la donación, porque de ahí nace, ¿verdad? Como dice aquí nuestro productor, de ahí nace el derecho indiano, o sea, el derecho, todo un tratado de derecho que España ejerció sobre las leyes, pues, que las hacía España sobre territorio venezolano. Y otra cosa muy importante, la Inquisición. Ahí estaba en vigencia la nueva Inquisición. Y este Papa, Alejandro VI, que además era Rodrigo Borgia, es decir, usted ve una serie por ahí, lo pueden ver en Netflix, de todas las trampas, toda la vagabundería del Papa de Rodrigo Borgia, Papa Alejandro VI, para que su hijo, César Borgia, ¿verdad?, fuese gobernante en Italia. Y sobre el mandato de César Borgia es que Maquiavelo escribe su libro El Príncipe, nada más y nada menos, inspirado. O sea, el origen, el maquiavélico, es Rodrigo Borgia, porque Maquiavelo lo que hace es escribir sobre lo que hizo Rodrigo Borgia y su hijo, ¿verdad?, que es el Papa que nos donó, nos donó perpetuamente, nos donó a España. ¿Qué dice el fragmento de esa donación? Ya vamos a ver algunos fragmentos que escribe Maquiavelo refiriéndose a Rodrigo Borgia. Bueno, decía que no había un gobernante más despiadado y que aplicó la trampa para sus fines mejor que el Papa Alejandro VI, es decir, Rodrigo Borgia, así lo dice Maquiavelo en el Príncipe. Bueno, entonces tenemos que conocer eso para saber, fíjate, todavía los españoles piensan que nosotros estamos aquí, que dependemos de la bula esta de la donación, ¿verdad? Porque se expresan así, ¿verdad? Y ahorita acaban de ¿cómo se llama?, la comunidad de la Unión Europea alargar por 6 meses aquí a sus súbditos aquí, a los que ellos nos descubrieron, pues, y nos civilizaron, según ellos. Entonces, ¿qué dice la bula? Voy y leo, pues, porque entonces no nos va a dar tiempo ni en las 2 horas, porque empezamos, pero esos son elementos fundamentales, porque eso tiene incidencia en nuestros días. Ya vamos a leer y después comentamos otro momento de la historia de Venezuela. ¿Ves? Cito a Rodrigo Borgia, en el cual se inspiró Maquiavelo, en él y en el hijo, ¿verdad? Pero era el Papa Alejandro VI, que fue el que le firmó la donación que nos donó América, pues en nombre de Dios, a los reyes católicos de España. Dice el documento de la bula intercaetera, ¿verdad?, del 3 de mayo de 1493. Por cierto, el 3 de mayo se celebra la Cruz de Mayo. Ahorita, hoy en día, sin duda alguna, los pueblos celebran otra cuestión, pues casi todas las celebraciones, pero en los tiempos de 1493, es decir, ¿verdad?, a finales del siglo XV y el siglo XVI, lo que se celebraba era esta donación generosa. Eso era lo que celebraba el 3 de mayo, para que veamos de dónde vienen las cosas y las tradiciones, y le vamos dando la vuelta. Entonces, dice fragmento de la bula, y leo: con la autoridad de Dios omnipotente, que detentamos en la tierra y que fue concedida al bienaventurado Pedro y como vicario de Jesucristo, a tenor de las presentes, os donamos, concedemos y asignamos perpetuamente a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los reinos de Castilla y de León, todas y cada una de las islas y tierras peredichas y desconocidas hasta el momento, que han sido halladas por vuestros enviados, y las que se encontrasen en el futuro, junto con todos sus dominios, ciudades, fortalezas, lugares y villas, con todos sus derechos, jurisdicciones correspondientes y con todas sus pertenencias. Y sigue, fíjense, además que nos donaron perpetuamente a los reyes católicos de España, viene una prohibición, dice la bula, cito: prohibimos severamente a toda persona,
de cualquier dignidad, estado, grado, clase o condición que vaya a esas islas y tierras después de que fueran encontradas y recibidas por vuestros embajadores o enviados con el fin de buscar mercaderías o con cualquier otra causa sin especial licencia vuestra o de vuestros herederos o sucesores. ¿A qué creó eso? Bueno, eso nada más y nada menos, la bula de la donación, ¿verdad? Fue la partida de nacimiento de la primera potencia transoceánica de la historia moderna. O sea, cuando hablan que la historia moderna dividen que descubrieron. O sea, la primera potencia transoceánica. ¿Y qué permitió eso, verdad? Permitió que Isabel I y Fernando II tuviesen el monopolio de las rutas comerciales atlánticas y se beneficiaron de las inmensas riquezas saqueadas en América, logrando el poder económico para mantener un poderoso ejército artillado y las instituciones de la Inquisición, que perduró la Inquisición 350 años, desde 1478 a 1834. Y en nombre de Dios, como los caribes lo tenían, ¿verdad? Los caribes le dieron la fama por la Inquisición de que eran caníbales, que comían gente. Por lo tanto, por mandato divino, si no se esclavizaban, había que matarlos. ¿Está viendo? En nombre de Dios. Gracias a Dios. Bueno, de ahí venimos, pues. De ahí venimos y entonces vamos a ver, ¿verdad? Yo le vamos a prestar cierta atención vamos a darle rápido. Yo estoy escribiendo un libro, ¿verdad? Que se llama, vamos a verlo así, ¿no? Que me traje algunos fragmentos aquí, porque eso tiene un impacto todavía. Eso es lo que llama un tiempo de muy larga duración. Tiene un impacto grandísimo en lo que hoy vivimos, ¿verdad? El libro lo estaba denominando yo, hermenéutico de los tiempos múltiples en la Venezuela del siglo XXI. Historia de codicia y resistencia heroica de larga duración. Es decir, toda una historia de codicia desde que llegaron los españoles aquí y cómo ha sido esa resistencia, que es genética, es del pueblo, porque bueno, ya vamos a ver algunos elementos. Entonces vamos a hablar aquí de algo bien importante, ¿no? Vamos a hablar de lo que fue la primera ciudad o la primera colonia en territorio venezolano, que estuvo en Cubagua, en la islita esa que está al frente de Margarita, que lo que duró fue en 1541, un maremoto pues, de tanta desgracia que hubo ahí, tanto sacrificio, tanta tortura a nuestros pueblos aborígenes. Bueno, Dios la mandó a desaparecer el mapa. Pues. Pero ahí se refleja la historia cíclica de lo que ha pasado ahí. Y yo aprovecho para hacer un reconocimiento a Alejandro Bruzual, que mantiene vivo la memoria de Enrique Bernardo Núñez y su novela Cubagua, que es una novela de una carga histórica, pero que todo venezolano y venezolana debemos leer y debemos visitar a Cubagua, los horrores que ahí se vivió en Cubagua. Bueno, cuando hablan de esclavos, generalmente nosotros nos viene que fueron los negros que vinieron de África. No, los primeros esclavos aquí y los mataron y los acabaron fueron nuestras poblaciones indígenas, fueron los guayqueríes, fueron los caribes, ¿verdad? Los cumanagotos, los venían a buscar, acabaron los indios de las islas, ¿verdad? De allá, de lo que era la Española, lo que es ahorita, donde está Santo Domingo, República Dominicana, Haití. Acabaron con todas las poblaciones originarias de las islas y después venían a tierra firme, como llamaba aquel continente, a Venezuela, a buscar los indios. Y el primer comercio establecido con España fue de perlas y esclavos indios. Eso hay el primer cronista, vamos a leer algunas y después avanzamos, concho, llevamos 40 minutos, pero esta historia es muy... Además que es apasionante, importante, es la génesis de todo esto, ¿verdad? Decía Marc Bloch que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Nosotros tenemos que analizar esta historia, estos tiempos estructurales, para entonces buscar la explicación del comportamiento, tanto de los imperios extranjeros con Venezuela, como algunos sectores sociales de nuestro país. Entonces, el primer cronista oficial
de España, que colocó en Santo Domingo, se llamaba el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, que vivió entre 1478 y 1557. Y fue enviado en 1532 para que escribiera lo que pasaba aquí, pues, que escribiera la historia como cronista oficial. Ajá. Aquí él narra el encuentro inicial y en sus libros, ¿verdad? La obra, él era escritor, botánico, etnólogo y escribió en sus historias, sus crónicas, la obra se llama Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Oceánico. Y fueron publicadas, se conoce que por primera vez fueron publicadas en 1535. ¿No? Y entonces miren lo que él narra aquí, ¿no? Cito algunos fragmentos de esa obra, de cómo fue el encuentro inicial y ese saqueo, ¿no? Dice, fueron a reconocer la isla de Trinidad. Ya les conté que había llegado Colón y llegó y se consiguió la parte de Trinidad en su tercer viaje en 1498. Fueron a reconocer la isla de Trinidad, vieron por primera vez tierra firme y muchas partes de las costas. Vieron muchos indios navegando en sus piraguas y canoas y también vieron gente en tierra. Entonces, ¿a quién descubrió? Era un territorio despoblado y llegaron generosamente los españoles aquí. No, había una actividad, navegaban nuestros aborígenes. Y sigue. Más adelante descubrió la rica isla. Les recuerdo que había llegado cuando llegó Colón, ¿verdad? Que ya les conté, les narré esa parte, que llegó por la parte sur de Trinidad, se consiguió con la desembocadura del Orinoco, ¿verdad? Y en lo que llaman el Estrecho de la Serpiente, es decir, que lo primero que vio fue territorio de la Guayana de Esequiba. De ahí subió a Macuro y en Macuro, ¿verdad? En el Golfo de Paria, le salieron un poco de India adornadas con pura perla y oro. Y inmediatamente su preocupación es a dónde está ese oro y dónde están esas perlas. Le dijeron dónde estaban las perlas, le dijeron están al norte, están en una isla al noreste. Y salieron entonces, ¿verdad? Por la Boca de Dragón, que es la parte entonces norte de Trinidad, con la península de Paria, salieron y llegaron a Cubagua. Entonces, bueno, ahí viene esta narración. La cuestión del espejito, que cambiaron espejito, fue ahí en Cubagua y fue un plato valenciano, según este cronista de India, que le cambió por perlas pero vamos a narrarlo aquí, ¿verdad? Descubrió la rica isla llamada Cubagua, que ahora llamamos Islas de las Perlas, porque allí es la primera pesquería de ella en las Indias. Y junto con ella está otra isla muy mayor que el almirante Colón llamó Margarita, la isla de Margarita. El almirante llegó cerca de Cubagua con sus 3 calaveras, mandó a ciertos marineros salir en una barca y que fuesen en una canoa que andaba pescando perlas, o sea, estaban los indios, los nativos, pescando sus perlas, entonces que se acercaran ahí los españoles, ¿no? La cual al ver a los cristianos que iban a ella, se recogió hacia la tierra de la isla. Y entre otros indios vieron a una mujer que tenía el cuello con gran cantidad de perlas, ¿verdad? Su collar de perlas. Otras mujeres siempre estaban adornadas, desde los tiempos del siglo XVI. Entonces, uno de aquellos marineros tomó un plato de barro de los de Valencia, que son labrados de labores que relucen las figuras, pinturas, y lo hizo pedazo para ofrecer a los indios un trueque por las perlas. Los marineros llevaron varias escudillas de perlas al almirante Colón, el cual, como entendió el negocio más profundamente, pensó en disimular diciendo: digo que estáis en las más ricas tierras que hay en el mundo y sean dadas a Dios muchas gracias por ello. Vámonos de aquí porque nos van a descubrir el sitio donde está la perla. Eso fue lo que quiso decir, que yo no la quiero compartir. El almirante Colón tomó aquellas perlas para enviárselas a los reyes católicos y no quiso detenerse más en Cubagua para no dar ocasión a los marineros y a la gente que con él viajaba que fuesen cebados por el deseo y la codicia por las perlas, pensando tener la cosa en secreto. No la pudo tener en secreto. Y cuando llegó allá a España, empezaron, y cuando llegó a la Española, que es donde está ahorita República Dominicana, Santo Domingo,
Empezaron a viajar a Cubagua, pues a buscar perlas, y empezó la explotación. Resalta en la obra de Oviedo, eso lo está diciendo, yo no estoy diciendo yo, lo está diciendo Oviedo, que fue el primer cronista oficial que mandó los españoles a Santo Domingo en 1532 y que en 1535 escribió estas crónicas, ¿no? O sea, se publicaron, se dieron a conocer. Dice Oviedo que su relato se basa en relatos del hijo de Colón que viajó con él, Fernando, creo que se llamaba Colón, y de uno de los pilotos, es decir, de uno de los capitanes de las naves que llevaba Colón. Entonces puede ser bastante certera esta narración histórica, estas crónicas, ¿no? Resalta en la obra de Oviedo, de la cual hay referencia, de su primera parte fue escrita en 1535, la gran importancia que se le da a Cubagua por la riqueza perlífera. Esta importancia se ve reflejada en los epígrafes de varios capítulos. Por ejemplo, el capítulo 3 del libro tercero que dice así, el epígrafe, que trata del tercer viaje y el descubrimiento que hizo Colón cuando halló las costas llamadas Tierra Firme y de cómo descubrió la isla de Cubagua, donde es la riquísima pesquería de perlas. O sea, de una vez le expliqué ahí. Sorprende también y llama mucho la atención, y aquí es donde viene la importancia de la novela que escribe después Bernardo Núñez, ¿verdad? Cubagua. Sorprende y llama mucho la atención el epígrafe del capítulo 2 del libro 19, donde se lee de muchas otras, fíjense, de muchas otras particularidades y algunas de ellas más notables de la isla de Cubagua y de una fuente de betún que allí hay un licor natural que algunos llaman petróleo y otros llaman Stercus demonis, es decir, el excremento del diablo. Y los indios le dan ese nombre, ¿no? Entonces, bueno, Oviedo habla de cómo está el Stercus demonis, que los indios lo llamaban así, el Stercus del diablo. Entonces, fíjense, están las perlas, que era tan codiciada como el oro en los años, a finales del siglo XV y comienzo del siglo XVI. Pero está el petróleo, que va a ser el oro negro del siglo XX, ¿no? Entonces, fíjense lo intrascendental de esto, que descubrieron a Cubagua en 1498, empezó la explotación de las perlas en 1500 más o menos, y en 1528, siendo Cubagua una islita, ¿verdad?, que no había agua, que no había nada, por la ambición de las perlas, en 1528 es el primer territorio que le dan categoría de ciudad. Es la primera ciudad de España en territorio americano, en 1528. O sea, de 1500 a 1528 por la exportación de las perlas. Bueno, si nos trasladamos al siglo XX, de 1900 aparece el petróleo. Deciden cambiar el petróleo como primera fuente de energía del planeta, carbón por petróleo. Y de 1900 a 1928, Venezuela se mostraba ante el mundo como el primer país exportador de petróleo y segundo productor de petróleo del planeta, pero el costo, le vendíamos el petróleo todo a Estados Unidos a la mitad del precio que costaba producir un barril de petróleo en los Estados Unidos. El saqueo, y eso es lo que hace magistralmente Bernardo Núñez en su novela Cubagua, que refleja con los mismos personajes históricos, se traslada 400 años, es decir, de 1528 a 1928, y dice prácticamente la novela, quiere decir, no hemos aprendido nada de la historia. La historia se repite, es una historia de saqueo y de inconsciencia. Y ahí, después Arístides Rojas, fíjate, Arístides Rojas, que escribió mucho, que sin duda alguna, cuando uno lee la novela Cubagua, ve que Enrique Bernardo Núñez toma muchos pasajes de los cronistas de India y de Oviedo y también de Arístides Rojas. Y fíjense cómo, y con esto, después de esto vamos a identificar la señal otra vez y terminamos esta parte, pero queríamos hacer para que ustedes vean la trascendencia, el impacto que tiene todo eso sobre nosotros. Tanto es así, fíjense que la bula, ¿cómo se llamaba? Y vamos a preguntarle aquí a nuestro productor, ¿cómo se llamó, qué nombre le pusieron a la Junta de 1810, lo que llamamos como el grito de independencia? ¿Cómo se llamaba esa Junta? La Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, es decir, la Junta que 300 años después.
la junta que defendía la donación perpetua que había hecho el Papa en 1493. ¿Verdad? Entonces, la Junta Defensora de los Derechos de... ¿Por qué? Porque entonces el hermano de Napoleón Bonaparte invadió España en 1808, ¿verdad? Entonces, nosotros no podíamos obedecer a un rey que no fuese heredero de los reyes católicos de España. ¿Están viendo? 300 años después, la influencia que eso tiene todavía. Y entonces después se creó una nobleza criolla, los criollos, los apellidotas estos, los Zuluaga y todo eso que están por ahí. Se creó una nobleza que se cree heredera de esa bula, todavía, ¿no? Y los españoles nos tratan como si fuesen todavía, si la bula estaba en vigencia. Y bueno, termino diciendo esta fase de lo que pasó en Cubagua de Arístides Rojas. Dice lo siguiente y lo cito. Cubagua es la primera feria de la riqueza indígena, la primera colonia desde la cual el conquistador debía de despoblar Venezuela. El gran mercado de esclavos que abre la historia de la conquista española en la porción sur del continente. Cubagua es cuna, feria, colonia, campo de muerte, prisión y tumba. Allí fueron conducidas las familias indígenas de todos los puntos de la costa por mercaderes y saqueadores para ser esclavizadas. ¿Qué significa aquella sed enrojecida, humeante, que dejaba surcos de sangre sobre el rostro de las madres, de los jóvenes, de los niños, arrebatados del calor de sus hogares para conducirlos a la española como esclavos? Castilla, Caribe, Cubagua. ¿Qué importa lo que significaba esa inicial si ella dejaba siempre sobre el cuerpo el sello del oprobio y de la muerte? Fin de la cita. Bueno, antes de ir a identificar la señal, estábamos hablando de Cubagua y cómo en Cubagua, fíjate, Cubagua se concentra una historia, ¿no? Y vamos a terminar el tema de ese encuentro inicial, cómo fue el primer comercio que habíamos hablando. Bueno, yo puedo decir que hoy Cubagua hoy se borra de nuestra memoria histórica. Casi nadie conoce lo que pasó en Nueva Cádiz, el nombre que le dieron los españoles a la ciudad que fundaron en Cubagua, en los primeros 50 años del siglo XVI. En esa pequeña isla se concentra la historia del saqueo imperial y de resistencia heroica del pueblo de Venezuela. Ahí debería haber un monumento. En Cubagua hay que hacer un monumento para que la gente, cuando vean ese monumento, dice, ajá, ¿qué pasó ahí? Y bueno, ahí está la historia de la codicia desmedida y de la resistencia de nuestro pueblo heroico. Y en la novela que escribe José Bernardo Núñez, él habla de los fantasmas de Cubagua, inspirado en un pasaje que escribe Arístides Rojas, ¿verdad? En un ensayo que escribió Arístides Rojas que se llama, ¿verdad? Se llama La primera colonia en agua de Venezuela. Creo que se llama aquí. Vamos a ver, vamos a buscarlo. La primera colonia en agua de Venezuela. Y dice esta frase que, bueno, que resume, y es lo que Bernardo Núñez toma como los fantasmas de Cubagua. Aquella historia no aprendida, lo que pasó ahí, ¿verdad? Y no aprendimos. Entonces, parece que sobre la Guayana Esequiba están ahorita deambulando los fantasmas de Cubagua, ¿verdad? Están por ahí, los fantasmas de Cubagua. Como dice la frase de Arístides Rojas, que de paso escribió una historia en prosa, poética, muy hermosa, ¿no? Arístides Rojas. Dice lo siguiente: si fuera posible que los muertos surgieran de la tumba, oiríamos a los unos contar sus desventuras, sus dolores, su martirio y gozar al verse libre de las persecuciones de los hombres. Oiríamos a los otros confesar las infamias de que fueron actores en la vida y entristecerse al no poder continuarla en los abismos de la muerte. Fin de la cita. Unos contarían, bueno, con alegría la libertad y otros estarían tristes por no seguir torturando y explotando y acabando con los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos esta parte, que indudablemente es mucho más profunda, pero que tiene una incidencia en todo lo que está pasando. Los fantasmas de Cubagua están sobre
es la leyenda del Dorado, porque es la misma, es la leyenda del Dorado, ¿verdad? Desde que llegó Colón, ¿verdad? Que llegó ahí, pasó por la boca del Orinoco y llegó a Paria, la leyenda del Dorado. Y después siempre todos los mapas, incluso hasta en el laudo, hablaban del Dorado, en la búsqueda. ¿Dónde estaba el Dorado? ¿Dónde estaba Manoa? ¿Dónde estaba el lago Parima? Buscaban ahí. Vamos entonces a seguir pues con nuestros audios. Vamos a escuchar entonces, ya hablamos de lo que fue esa invasión y vamos a hablar ahora del tratado, Maduro reflexionando sobre el tratado de Münster de 1648. Escuchémoslo. Luego tenemos el tratado de Münster de 1648, donde los llamados Países Bajos logran su independencia del Reino de España. Ya en 1627, los holandeses habían establecido asentamientos hostiles contra España en la ribera oriental del famoso río Esequibo. En 1648, con el Tratado de Münster, los Países Bajos logran su independencia del Reino de España. Y con este acto inician lo que sería para entonces una posesión legítima de una pequeña parte, de una pequeña porción del territorio al este del río Esequibo. Es decir, se convierten en vecinos del territorio contiguo del Imperio Español en Sudamérica, en la región de las Guayanas. Cuando se firmó el Tratado de Münster, no había presencia permanente de ningún establecimiento al oeste del río Esequibo. Son los antecedentes más remotos que pudiéramos encontrar en documentos oficiales en las distintas bibliotecas. El profesor Samuel Moncada ha estado 2 largos años investigando en las principales bibliotecas del mundo y consiguiendo para la defensa de nuestro país documentos de primer nivel muy valiosos para la batalla que vamos a dar en el futuro. Bueno, el Tratado de Münster, esa leyenda del Dorado, por eso que es importante la leyenda del Dorado. Esa leyenda del Dorado no solamente trajo presencia española, sino eso corrió como pólvora en Europa, ¿no? Todo lo que aquí el Dorado, pues, todas las riquezas que habían, y empezaron pues a expediciones, en este caso holandeses, alemanes también vinieron, ¿no? Y el Tratado de Münster, que en 1648 España, bueno, reconoce la independencia de los Países Bajos y ese territorio que estaba ocupado, pero siempre al lado derecho del río Esequibo, bueno, se le reconoce a los holandeses que después entran con una disputa con los británicos, para que estaban ahí. Ahí habían británicos, habían holandeses y también en otras partes más de la historia habían alemanes. Todos esos que eran las mismas potencias que en 1902 bloquean, o sea, la misma ambición. Por eso es que es importante la historia. Vamos a oír entonces el tercero. Este es bien importante porque aquí ya España organiza el territorio y forma la Capitanía General de Venezuela. Eso pasó en 1777 y bueno, y en la Capitanía General de Venezuela, todo lo que está a la margen izquierda del río Esequibo perteneció a la Capitanía General de Venezuela, y es un documento fundamental porque a partir de ese momento siempre el territorio génesis de Venezuela es lo que perteneció a la Capitanía General de Venezuela. Escuchemos estas son palabras de Moncada, hablando de la Capitanía General de Venezuela. Escuchemos. El periodo colonial, para hacer un comentario corto, es el periodo formativo del territorio, no porque no hubiera nadie aquí, que estamos haciendo una gran corrección a la interpretación histórica. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas que tenían miles de años aquí, sufrieron una invasión violenta que les reformó el modo en que vivían, el modo en que organizaban su vida a través de su Estado, de sus instituciones, de su cultura. Esa imposición violenta revolvió
los pueblos preexistentes y trajo esclavos de África y vinieron europeos también y se fue formando una nación distinta que es lo que es el origen de Venezuela hoy. Ese imperio colonialista, violento, creó instituciones de administración del territorio, las distintas provincias, capitanías, virreinatos, etc. Pero en Venezuela, la formación del territorio que tenemos hoy ocurrió por la unión de todas esas provincias que en 1777 cristaliza en la capitanía, que es la primera unidad de gobierno de todo lo que es hoy. Y por eso todas las constituciones de Venezuela, de ahí en adelante, de 1819 en adelante, dicen, cuando definen el territorio, para decirlo claramente, una nación tiene tres factores, tres pilares. La nación, sus pilares de una nación son muy simples: el pueblo, su población, su territorio y el Estado que la administra o la gobierna. Pueblo, territorio y Estado. Y nuestra Constitución define nuestro territorio, que es uno de los factores de la nación, como el que existía en la Capitanía General antes de la transformación política de 1810. Todas nuestras constituciones dicen eso. Por eso el arranque central de la etapa colonial es todo lo que hicieron antes, pero la capitanía es la unidad territorial nuestra. Esa es la importancia, y un mapa creo que está presente, podemos ver precisamente cómo esa capitanía general, su límite al este era el río Esequibo. Bueno, fíjense, es la Real Cédula de 1777, las cédulas reales de a dónde se genera todo ese derecho, de la bula de la donación, es la que da origen al derecho, lo que llaman el derecho indiano. Fíjense, entonces en 1777, bueno, es la génesis del territorio, porque la bula, por el nombre de Dios, los reyes católicos de España y sus herederos podían dividir el territorio como les da la gana, partirlo, otorgárselo. Entonces, cuando hicieron esa división, en nombre de Dios, según la bula de la donación, cuando la Capitanía General, todo lo que es la margen izquierda, es decir, hacia el oeste del río Esequibo, pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. Y a partir de ese momento, en todas las constituciones, hace referencia, incluyendo la de 1819, donde se crea Colombia la Grande, ¿verdad? En el Congreso de Angostura, que por cierto, el Congreso de Angostura es parte del territorio donde estaba El Dorado, ¿verdad? Manoa, ¿verdad? Que es el territorio que está desde el Orinoco al Amazonas y que tiene como margen derecha el río Esequibo, por cierto, ¿no? Vamos a escuchar entonces al presidente de Maduro reflexiones sobre la Constitución de 1819. Escuchemos. Hay otros elementos dentro de este periodo, 1492-1840, la Constitución de Angostura, del Congreso de Angostura, que funda Colombia la Grande, y que en su título 2, sección primero, dice: de la República, artículo 1, la República de Venezuela es una e indivisible, puño y letra de los libertadores. Artículo 2, el territorio de la República de Venezuela se divide en 10 provincias que son Barcelona, Barinas, Caracas, Coro, Cumaná, Guayana, Maracaibo, Margarita, Mérida y Trujillo. Sus límites y demarcaciones se fijarán por el Congreso. Y luego dice todo lo que tiene que ver con el territorio. Del territorio de Colombia, título 2, y de su gobierno. Artículo 6. El territorio de Colombia es el mismo que comprendían el antiguo virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Bueno, ya está. En la Constitución de 1819, donde se crea Colombia la Grande, bueno, incluye el territorio que constituía la Capitanía General de Venezuela. Eso se mantiene en la Constitución de 1830, ¿verdad? Cuando Venezuela se separa de Colombia la Grande. Escuchemos esas reflexiones del presidente Maduro. En la Constitución de Venezuela, ya tristemente separada por las rencillas internas, el caudillismo y la traición a Bolívar, tristemente
separadas de la Gran Colombia, se establece en la Constitución de 1830, en el artículo 5, el territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela. Para su mejor administración se dividirá en provincias, cantones y parroquias, cuyos límites fijará la ley. Es precisamente en este periodo que se establece, compañera Delcy Rodríguez, profesor Germán Escarrá, por favor, es en este periodo que se establece el territorio conquistado por las armas libertadoras y que formó parte de la Gran Colombia y luego formó parte de la fundación de la República de Venezuela. En conclusión, Venezuela tiene los suficientes títulos históricos y legales para comprobar y comprobar que ese territorio pertenece a Venezuela. Y con esto entramos al segundo periodo, de 1840 a 1899, que tiene como, se le designó, el presidente lo nombra como agresión imperial y el despojo y fraude arbitral. Ahí empieza otra vez el imperio, ¿verdad?, con sus pretensiones sobre El Dorado. Y repito aquí lo que dice Bernardo Núñez aquí, ¿no?, que se empolvan los mapas y siguen discutiendo sobre El Dorado. Aquí dice Bernardo Núñez, y lo leo, lo cito: durante las sesiones del Tribunal de Arbitraje reunido en París el año de 1899 para fallar en la controversia de límites de Venezuela con la Guayana Británica, abogados y jueces discutieron largamente sobre El Dorado. Fue preciso determinar la situación del mítico lago, es decir, el lago Parima, que era el lago donde supuestamente a su orilla estaba la ciudad de El Dorado. Y entonces mandaron a un señor llamado Schomburg, ¿verdad?, un inglés, para que buscara el Dorado y lanzara una línea a donde pusiera para los británicos El Dorado. Y las pretensiones incluso llegaban hasta Guasipati y el Callao. Allá en el estado de Bolívar, la línea se agarraba a Guasipati y el Callao. Pero escuchemos la reflexión del presidente Maduro sobre la línea Schomburg. Hasta que en el año 1840, 41, 42, comienzan los movimientos, las artimañas, las argucias, las maniobras imperiales para intentar posicionar la idea de avance sobre el territorio del río Esequibo hacia el territorio de Venezuela, hacia el occidente del río Esequibo, con aspiraciones de distintas índoles y alcances, desde la aspiración, pudiéramos decir, inicial, famosa, conocida por los historiadores como la primera línea de Schomburg. Schomburg es un explorador mercenario que fue enviado a conocer los territorios y que no perdió oportunidad para señalar en distintos mapas imperiales, en distintas propuestas a Londres, el avance de las fuerzas del Imperio Británico para posicionarse de tierras ricas en oro y para avanzar hacia lugares estratégicos como las bocas del Orinoco. Es conocido las intenciones en documentos secretos del Foreign Affairs, documentos secretos de funcionarios, cónsules, llamados así, eran los embajadores en nuestras tierras, donde le proponían a la reina avanzar
producto de la debilidad en que quedaron y la división que quedaron nuestros estados, luego de la separación, la división, la traición a Bolívar, luego de las guerras intestinas, caudillistas, oligárquicas, terratenientes, internas. Son múltiples los documentos que le recomienda a la reina avanzar sobre las bocas del Orinoco, avanzar sobre el Callao, Huacipati, El Dorado, el Orinoco y del Orinoco para arriba, avanzar hacia las tierras del oriente de lo que hoy es Colombia. Bueno, en resumen, la leyenda del Dorado, se aviva y avanzar hacia el Dorado, avanzar hacia Huacipati, el Callao. Y entonces colocaron unos hitos. Y entonces después hubo un reclamo fuerte de Venezuela ¿cómo se llama? A Reino Unido, a Gran Bretaña. Y bueno, en 1850 acuerdan, bueno, no explotar el territorio ese que ellos tiraron esa línea arbitraria. Escuchemos al presidente Maduro hablar sobre el acuerdo de 1850. Este patrón de agresiones e incursiones británicas fueron respondidas con protestas y propuestas de soluciones negociadas por parte de Venezuela. Fue una constante durante el siglo XIX, pero en una escala mayor al elevarse la agresión territorial. Así es como en 1850 Venezuela y la Gran Bretaña acuerdan congelar la controversia y abstenerse de avanzar o tomar territorio controvertido, ya controvertido. Precisamente, el acuerdo de 1850, que Venezuela consideró una protección para frenar los avances británicos, fue de inmediato violado por la Gran Bretaña, con la amenaza permanente del uso de la fuerza, la llamada diplomacia de las cañoneras, ya bien adentrado el siglo XIX. Los británicos conspiraron sin pausa para influir y dividir a la opinión pública venezolana. Son muchos los resultados que han arrojado las investigaciones históricas de cómo los británicos influyeron en factores, en fracciones importantes de la oligarquía, de los apellidos venezolanos, para que ellos fueran factor de desestabilización interna, de división interna, y para que de llegar al poder le entregaran el territorio Esequibo, como quedó registrado en numerosos documentos y cartas en esa década de los 50, 60 del siglo XIX. Y así en los años 80 del siglo XIX ampliaron la línea Chumbo hacia el territorio venezolano, asegurando en la época, a través de amenazas del uso de la fuerza, asegurando que se trataba de la línea original, falsificando mapas, destruyendo mapas originales y afirmando que su pretensión ya no era exploratoria, sino que se trataba de una línea firme que defenderían con el uso de la fuerza. El tratado de 1850 anunciaron de manera arrogante, como caracterizó ese imperio, ya no sería cumplido, ni en palabra, ni en letra, ni en acuerdo, ni en documento. Bueno, 1850. Ahora fíjense lo que viene ahorita, que es muy importante y muy actual, pero súper actual, ¿no? Vamos a recordar un poquito la historia. Bolívar en 1819, dice aquella frase en el Congreso de Angostura: no han dominado más por el engaño que por la fuerza. 1819. En 1823, estaba el Libertador por allá en la campaña del sur. Una vez que el Ejército Libertador ya era un hecho que está sacando del territorio de América del Sur
las fuerzas militares españolas, llega pues el presidente de los Estados Unidos, Monroe, y lanza su célebre frase: América para los americanos. Era la doctrina Monroe, América para los americanos, que ya sabemos nosotros que es América para los Estados Unidos o para los estadounidenses. Pero bueno, ellos lanzó eso romántico, América para los americanos. ¿Qué es lo que quiso decir? Ya va, un momentico, ¿qué quiso decir Estados Unidos? Una vez que Bolívar, con nuestros libertadores, y cuando Venezuela sacrificó más de la mitad de la población para echar las fuerzas militares de España al continente americano, bueno, ahora los europeos que no vengan para acá, porque eso es de nosotros. O sea, América es de los estadounidenses, de los americanos. Eso es la doctrina Monroe, ¿no? Y ya lo vamos a demostrar con unas palabras que ahí pasó. Entonces, en 1887, el 12 de mayo hay una sesión del Congreso. Y los venezolanos que estaban ahí, ingenuos y engañados, piden que activen la doctrina Monroe para que los Estados Unidos nos salven de Gran Bretaña. Ya vamos a ver lo que pasó, pero vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro reflexionando sobre la doctrina Monroe. Entonces el presidente de los Estados Unidos, presidente Cleveland, invocó la doctrina Monroe y afirmó que el poder de los Estados Unidos debía ser obedecido en el continente americano. Las potencias europeas no podrían usar la fuerza en el continente americano sin la aprobación de los Estados Unidos de Norteamérica. Precisamente nacía un conflicto histórico entre una potencia dominante, el Imperio Británico, que gobernaba el mundo, y sus hijos amamantados de imperialismo desde su nacimiento, el imperio estadounidense naciente, que le arrebataba territorios a México, a los pueblos indígenas originarios del oeste y del centro de los Estados Unidos, y que se preparaba para asaltar Cuba, Filipinas, Isla de Guam, y empezar su influencia en el mundo. Se trataba del choque de dos imperios: el naciente estadounidense, que fijaba los límites de su dominio sobre nuestra América, y el más poderoso imperio para la época, el Imperio Británico. Esta fue la primera oportunidad donde se impuso la doctrina Monroe para dominar nuestro territorio, para repartirse en nuestros territorios. Bueno, la doctrina Monroe, dice Enrique Bernardo Núñez, que fue estudioso, es estudioso, en sus libros escribió mucho sobre la controversia de nuestra Guayana Esequiba, dice lo siguiente: la doctrina Monroe, en efecto, es lo que realmente se discute en la última etapa de la controversia. O sea, Venezuela salió del problema. Y por eso es que entonces se nombran, fíjense, dos jueces estadounidenses, dos jueces de Gran Bretaña, entre los cuatro nombran supuestamente al presidente un ruso, y los cuatro defensores de Venezuela eran todos estadounidenses. Se lo entregamos a los gringos, pues. Los gringos nos van a defender. Entonces, uno de los defensores, llamado Mayer Prevost, ¿verdad? Uno de los defensores le dio, pues, tenía miedo de ir para el infierno, y entonces pensaba que dejó una carta, pero una confesión, para ser leída después de su muerte. La carta la escribió en 1944 y fue leída. Él murió en 1948 y se hace pública en 1949. Y esa carta es la que da como el origen para investigar profundamente, buscar toda la correspondencia de toda la trampa y el fraude que nos hicieron. Entonces vamos a leer un fragmento de la carta de Mayer Prevost. Dice lo siguiente, refiriéndose a cómo se cuadró todo. Todo se cuadró, lo cuadró el Departamento de Estado con el encargado de negocios de Estados Unidos en Londres. Lo invitó por una cenita y después hubo los cobrecitos por aquí,
que es lo que pretenden hacer ahorita, una reedición de eso. Es lo que pretenden, ya vamos a ver, porque ya escribió, aparece un señor que es ministro y escribió otro librito, otra confesión. Las dos confesiones, eso es muy importante aquí para los que van a reseñar este programa, las dos confesiones. Una confesión, ¿verdad?, que se hace pública en 1849 del robo que nos hicieron el arbitraje, y una confesión reciente de un libro que sale en junio de este año, donde el exministro que firma el acuerdo con la ExxonMobil, bueno, dice que ahí gastaron 18 millones cuadrando jueces y lamentablemente cuadraron al secretario general de las Naciones Unidas. Yo como no soy diplomático lo digo, lo cuadraron. Y él fue el que mandó la vaina para allá, para la Corte Internacional de Justicia. Eso es así, bueno, la diplomacia es otra cosa, pero como yo soy diputado, yo puedo decir aquí, y es verdad, pues si lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el ministro en ejercicio, cuando en el 2016 firma ese acuerdo. Pero vamos para atrás, vamos para 1944, cuando Mayes Prevot escribe esto, pero sale después de su muerte, se hace público en 1949. Dice Mayes Prevot, y lo cito: pasaron varios días durante los cuales esperábamos ansiosamente. Estamos hablando del día de los juicios. Estaba reunida el tribunal, ¿cómo se llama? El tribunal de arbitraje. Entonces vuelvo y cito. Pasaron varios días durante los cuales esperábamos ansiosamente, cuando una tarde recibió un mensaje del magistrado Brewer. Ay, ese apellido suena. El magistrado Brewer, aquel que firmó el decreto Carmona. Aquí son los mismos apellidos. Gringo. Repito ahí que ya me fui para otro lado. Pasaron varios días durante los cuales esperábamos ansiosamente, cuando una tarde recibí un mensaje del magistrado Brewer, en el cual me decía que él y el magistrado Fuller deseaban hablar conmigo y pedían que me les reuniese inmediatamente en su hotel. Esos eran los dos magistrados estadounidenses, Fuller y Brewer. Y entonces dice en su carta Mayes Prevot: cuando entré al departamento donde me esperaban los dos árbitros americanos, el juez Brewer se levantó y dijo muy excitado: Mayes Prevot, es inútil continuar por más tiempo esta farsa, pretendiendo que nosotros somos jueces y usted abogado. El magistrado Fuller y yo hemos recibido revelarle confidencialmente lo que acaba de pasar. Martens, es decir, el presidente del tribunal, ha venido a vernos y nos informa que Russell y Collins, los dos jueces de Gran Bretaña, están dispuestos a decidir a favor de Gran Bretaña, y a nosotros no nos queda otra que apoyarlo. Entonces todo fue cuadrado, ¿no? Y después dice que, bueno, que no tenían ningún título, ningún derecho. Es más, ese laudo arbitral de 1899 ni siquiera tiene motiva. O sea, fue tan descarado el robo que usted sabe que con toda decisión la motivan. Esto por esto, este límite va para acá por esto, y este límite corresponde aquí porque hay un derecho histórico y hay un documento tal. No, ellos de una vez se fueron, este es el límite, y punto y se acabó. Una decisión brevísima, pues. Una trampa, pues, un robo, ¿no? Ahora, todo lo cuadró el Departamento de Estado, ¿verdad? La doctrina Monroe. O sea, el laudo arbitral, conclusión, el laudo arbitral de 1899 es el primer evento donde los Estados Unidos hacen valer y demuestran a Europa que están dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿verdad?, para que cualquier asunto que tiene que ver con la soberanía de cualquier Estado de América, ¿verdad?, o cualquier disputa limítrofe, tiene Europa que cuadrarla con los Estados Unidos. Y punto. Ese fue lo que quedó ahí demarcado. Es tan descarado el asunto que días después de la decisión de 1899, el presidente Cleveland, ¿verdad?, Grover Cleveland, presidente de los Estados Unidos, dice las siguientes palabras, y lo cito, dichas por él, que son indignantes, ¿no? Vamos a ver aquí que nos escuchamos escuchar esas palabras que dice que fue lo que pasó realmente. Es que los estadounidenses tienden a eso, al pasar tiempo sacan un libro, sacan la cuestión y dicen, porque yo me imagino que ya están pensando a ver si van para el paraíso, para el purgatorio, a cuestiones de su creencia, de su cuestión.
dice Grover Cleveland, dice lo siguiente, y lo cito: para nosotros, es decir, para los Estados Unidos, para nosotros no tenía mayor importancia el carácter del pueblo que reclamaba la región en disputa, si la comparamos con la de Gran Bretaña, ni tampoco el valor del territorio, ni cuál de los litigantes se hallaba con más derecho de poseerlo, ni si Inglaterra poseía o colonizaba más de lo que en justicia le pertenecía. Pero necesitábamos pruebas de los límites de esos derechos con el objeto de determinar nuestro deber en la defensa de la doctrina Monroe. Fin de la cita. O sea, que no le importaba nada. Lo que le importaba era dejar claro ante el mundo que cualquier pretensión de comercio, ¿verdad? Que tú no ves, bueno, si quieres queremos una comprobación actualmente, bueno, las palabras que expresa la general Laura Richardson del Comando Sur, ¿no? Cuando claramente dice que la doctrina Monroe es que todo lo que está aquí en Sudamérica le pertenece a los Estados Unidos. Dice Laura Richardson, dice lo siguiente, y la cito, eso lo dijo en este año, 2023, hablando de Sudamérica, dice lo siguiente, y la cito: esta región es muy rica en recursos, minerales raros, litio, el triángulo del litio está en esta región. Hay muchas cosas que esta región tiene para ofrecer, o sea, para ofrecerle a ellos. Pero se pregunta, ¿por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tiene el triángulo del litio que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio, Argentina, Bolívar, Chile. Tiene las reservas más grandes, crudo ligero, descubierto en Guyana hace más de un año. Tiene los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos, claro está. Y tenemos que intensificar nuestro juego, es decir, el juego neocolonizador. Colonizar, pues no pueden, esos estados que tienen esa riqueza no pueden estar con esa coba de que son libres, independientes y soberanos. Eso es para ponerlo en la Constitución nada más, pero el que se descarrile, pácata, le tumba el gobierno. Eso es. Bueno, esa es la historia, pero ahora, porque el tiempo es incremento, que vamos a seguir viéndolo, sale otra confesión. Entonces, está la confesión de Mayes Prebón, allá en 1944. Calentico, el libro del señor Rafael Trockman, ministro de Recursos Naturales, salió en junio de 2023. Lo estamos traduciendo todavía. En el próximo programa vamos a traer citas textuales de ese libro. Ese señor era ministro cuando se firmó el acuerdo con la ExxonMobil en el 2016. Su firma aparece en el acuerdo, ¿verdad? Y él dice, ahí en su libro, que en el 2015, cuando la delegación de Guyana asistió a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, fueron a una reunión con altos funcionarios de la ExxonMobil, donde se cuadró quiénes eran los abogados que iban a defender a Guyana allá en la Corte Interamericana. Y cuadraron, porque en ese momento no se había pasado, el señor Guterres no había pasado el asunto en forma unilateral a la Corte Internacional de Justicia, y prácticamente el señor Rafael Trockman dice que lo compraron. Eso es lo que dice el libro, que lo compraron, y que la Exxon destinó 18 millones de dólares para que Antonio Guterres mandara la cuestión, la controversia para la Corte Internacional de Justicia y pagara las diligencias que hay que hacer en esos casos, ¿verdad? Que hacen los abogados con los jueces, ¿no? Y dice Rafael Trockman, dice que las presiones y el billullo, le agregaría yo, fueron exitosos, porque ahí se dio el fallo en abril del 2023, donde dice la Corte tener competencia, cuando viola el Acuerdo de Ginebra, que dice
que para cualquier solución debe tener el consentimiento de ambas partes, pero también viola el estatuto interno de la Corte, que dice que para que dos estados vayan a resolver una controversia, tienen que estar los dos en consentimiento de que la resuelvan. Pero 18 millones de dólares parece que es lo que valen esos jueces. Claro y raspado, ¿no? Entonces, bueno, es la parte 2 del laudo arbitral que nos están preparando en la Corte, y por eso que nosotros no reconocemos por la jurisdicción de la Corte, porque entre otras cosas viola el propio Acuerdo de Ginebra y viola los propios estatutos de la Corte. ¿A fuerza qué? De billete de la ExxonMobil. Ese fue el primer desembolso, me imagino yo, 18 millones de dólares. Seguramente ahorita la cosa está un poquito más, porque bueno, me imagino que Rafael le abocó el libro, yo me imagino que eso será tema en las próximas horas, ¿no? Entonces, fíjense, hemos tocado estos documentos de la bula de la donación en 1493 al libro del amigo, bueno, amigo no es, al libro de Rafael Trauman, que se llama, vamos a ver, yo lo voy a decir como lo leo porque yo pronunciando inglés soy malísimo. From Destiny or Prosperity, es decir, del destino a la prosperidad. A la prosperidad que a fuerza de robando el territorio de la Guayana Esequiba. Bueno, ahí está el libro para la historia. Y seguimos, mira, no. Vamos entonces, antes de entrar y siguiendo reflexionando sobre esos temas, a identificar la señal de Radio Nacional de Venezuela, YBKE Mundial y Radio Tiuna. Ya regresamos con más de Hablando de Poder. El sonido que te mueve. Sistema RNB. Multiplataforma. La señal que recorre la patria. Es que el Esequibo es de Venezuela y más nada. Venezuela defiende los derechos territoriales sobre una superficie que posee una extraordinaria diversidad. Te digo que es de Venezuela el Esequibo sin condición. Son las 9:36. Porque en esas negociaciones el reino de la Gran Bretaña reconoció de manera directa e indirecta que había una controversia pendiente por la Guayana Esequiba que no se había resuelto con el laudo de París. Y es con la firma del Acuerdo de Ginebra que el reino de la Gran Bretaña, potencia colonial ocupante de la Guayana Esequiba, acepta la controversia que Venezuela venía planteando durante todo el siglo XX. Es un elemento medular. Deja de lado el laudo arbitral, porque si la Gran Bretaña hubiera considerado que eso no era elemento de discusión, no se sienta a negociar, no se sienta a debatir, no firma el Acuerdo de Ginebra. Se da la negociación, se da la firma del Acuerdo de Ginebra, 17 de febrero, 1966. Sube la mano, panita, que vamos con Nicolás. Venezuela. En mi bote me acompaña la señal que recorre la patria. Somos tu Radio Nacional de Venezuela y por Venezuela. Estamos de vuelta con más de Hablando de Poder. Bueno, y en este segmento pasamos al tercer momento de la historia de esta controversia. Estamos hablando sobre todo, pues la elección magistral que nos dio nuestro presidente Nicolás Maduro. Entramos al tercer momento, de 1900 a 1966, diplomacia imperial de las cañoneras, denuncia del fraude, el despertar de la conciencia y el Acuerdo de Ginebra. Y esto es bien interesante porque entonces aquí, ¿verdad?, veníamos hablando del oro y de las perlas, pero llegamos al siglo XX, 1905, ¿no? Y en 1901 se descubren grandes yacimientos
petrolíferos, ¿a dónde? En Venezuela, en Irán, todo el Medio Oriente y en México y en los Estados Unidos. Y entonces Inglaterra, por cierto, ¿verdad? Gran Bretaña, Reino Unido, decide cambiar su flota de guerra de carbón a petróleo y empieza la era petrolera. Entonces ya aquí viene, pero bueno, como ya vimos, Venezuela, bueno, tiene las primeras reservas de tiene oro, perla y la primera reserva de petróleo del planeta, el oro negro. Entonces escuchemos a Maduro hablar de la invasión de 1905 y el golpe de Castro de 1908, que es la traición donde Gómez le entrega todo el petróleo a los gringos. Escuchemos. En 1905, el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ordenó la preparación de un plan de invasión militar a Venezuela con la intención de tomar los puertos principales del país, así como la ciudad capital, Caracas. Ese fue el mismo año en que se forzó a Venezuela a aplicar el laudo fraudulento mediante el establecimiento de hitos fronterizos, una frontera de facto basada en un laudo arbitral, ilegal, inmoral, nulo, írrito. En medio de la diplomacia de las cañoneras, documentos secretos descubiertos por la investigación del profesor Samuel Moncada han puesto en nuestras manos los planes de invasión que se tenían por La Guaira para llegar a Caracas y tomar la capital. Planes elaborados por el cónsul de los Estados Unidos en Venezuela, que había sido expulsado por el presidente general Cipriano Castro. Las décadas siguientes fueron las más violentas para la humanidad. Primera y Segunda Guerra. Y en Venezuela el tema fue sepultado en medio de la ilegalidad, de las amenazas. Fue derrocado Cipriano Castro un mes de diciembre de 1908. Y la llegada de Juan Vicente Gómez al poder significó la entrega absoluta de los intereses de Venezuela sobre su territorio, su riqueza petrolera. 24 horas después del derrocamiento de Cipriano Castro, un teniente coronel de un barco de guerra estadounidense llega a Puerto de La Guaira y sube y es recibido con honores en el Palacio Presidencial. Inmediatamente salen las licencias para entrega de todos los campos petroleros de Venezuela a las empresas británicas, estadounidenses. Triste y oscura historia de entreguismo y de intervencionismo sobre Venezuela. Bueno, cuando llega Cipriano Castro al poder, él cobra impuestos le cobra una multa a una empresa estadounidense que llaman la New York y Bermúdez Company, que estaba allá en el lago Huánuco. Y eso fue suficiente para que Estados Unidos rompiera relaciones diplomáticas con Venezuela y pactara con Gómez, ¿verdad? El compadre de Cipriano Castro. Pactó con Gómez la entrega del petróleo cuando fuese requerido. Bueno, y pasó lo que pasó. Entramos en la era del petróleo y a partir de ese momento nuestro petróleo, el petróleo venezolano, fue considerado como petróleo de los Estados Unidos. Lo tenían en nuestro inventario. Y todo presidente que trataba de hacer una política de soberanía del petróleo era derrocado. Hasta que llegó Chávez, ¿verdad? Se lanzaron en el 2002-2003 el sabotaje petrolero y tomó control de la petrolera. Trataron de darle un golpe de Estado el 11 de abril y ahí está lo más profundo. Ese intento de golpe de Estado, que lo dieron, duró menos de 48 horas y trajeron a Chávez al poder, en realidad es una derrota al imperio estadounidense que por primera vez en la historia le quita, ¿verdad?, para los venezolanos, es decir, toma posesión de lo nuestro, de nuestro petróleo. Entonces, todo a partir ya del siglo XX empieza a girar toda nuestra historia, ¿verdad?, y todo nuestro conflicto alrededor del petróleo. Pero escuchemos qué dice el presidente Maduro sobre, en 1966, luego precisamente que sale la carta de Mayer-Prevot y empiezan a hacerse investigaciones históricas sobre los archivos, se demuestra que hubo un fraude, que fue un robo, que fue una trampa, el laudo arbitral de 1899,
Y el acuerdo de Ginebra reconoce que fue un fraude y por eso lo dice en el artículo 1 y por eso ordena resolver la controversia, es decir, la controversia no está resuelta, el acuerdo de Ginebra está vigente. Ahí lo que dice es, hubo trampa, hubo un fraude, tienen que llegar a un acuerdo y resolver mutuo acuerdo y satisfactorio para ambas partes y en paz esa controversia territorial y es lo que nosotros apoyamos, el acuerdo de Ginebra. Escuchemos al presidente Maduro sobre el acuerdo de Ginebra. 12 de noviembre de 1962, ante la 348 sesión de la Comisión de Política Especial de la Organización de Naciones Unidas, que el canciller de Venezuela, doctor Marco Falcón Briceño, hizo un discurso histórico y memorable reclamando los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y aportando todos los elementos históricos, jurídicos, políticos y diplomáticos. Aquí tengo el discurso. Pudiera leerse hoy, pudiera traerse a la actualidad hoy. Y allí arranca precisamente el proceso intenso de conversaciones, de negociaciones, la firma de un conjunto de documentos previos para ir canalizando, y tiene una importancia medular. Juventud de Venezuela tiene una importancia medular, porque en esas negociaciones el Reino de la Gran Bretaña reconoció de manera directa e indirecta que había una controversia pendiente por la Guayana Esequiba que no se había resuelto con el laudo de París. Y es con la firma del Acuerdo de Ginebra que el Reino de la Gran Bretaña, potencia colonial ocupante de la Guayana Esequiba, acepta la controversia que Venezuela venía planteando durante todo el siglo XX. Es un elemento medular. Deja de lado el laudo arbitral. Porque si la Gran Bretaña hubiera considerado que eso no era elemento de discusión, no se sienta a negociar, no se sienta a debatir, no firma el Acuerdo de Ginebra. No lo firma. Bueno, ahí está, el Acuerdo de Ginebra reconoce el fraude, porque si no, no lo firma. Ahí lo explica muy bien el presidente Nicolás Maduro y además la carta de Maye Prevot, bueno, deja claro todo el fraude y toda la componente que hubo. Y con eso entramos entonces al cuarto momento histórico, que es el Acuerdo de Ginebra, o sea, buscando la solución, respetando el Acuerdo de Ginebra, de la búsqueda de una solución pacífica y satisfactoria para ambas partes. Y escuchemos entonces sobre este cuarto momento histórico la reflexión del presidente Maduro sobre los buenos oficiantes, cómo fue ese lapso. Adelante. Se negoció durante largos años el Acuerdo de Ginebra a través del secretario general de la Organización de Naciones Unidas y se adoptó, como siempre fue, un elemento clave. El Acuerdo de Ginebra obliga a que su administración y su aplicación práctica sea a partir del consentimiento de la voluntad de palabra, documento y firma de las partes. No se puede tomar bajo ningún aspecto, ninguna opción en el marco del Acuerdo de Ginebra si no cuenta con el visto bueno consensuado y firmado de los gobiernos de Guyana y Venezuela. Así fue con el establecimiento de la Comisión de Negociación 6670. Así fue con el protocolo de Puerto España, doctora Delcy. Y así fue cuando en el año 90 se inaugura el periodo, pudiéramos llamar, más que inaugura el periodo, no, se inaugura la opción de los buenos oficios, contenida en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas consulta a Guyana y consulta a Venezuela y aceptamos que se nombren buenos oficiantes. Bueno, ahí está claro, o sea, el Acuerdo de Ginebra
reconoce que hubo fraude y bueno, en este periodo de 1966 al 2015, bueno, se nombran los buenos oficiantes y se buscan resolver, y hubo conversaciones, ¿no?, para resolver satisfactoriamente ambas partes. Pero en el 2015, bueno, se descubre grandes yacimientos petrolíferos, ¿verdad?, en aguas, donde está la desembocadura del río Orinoco, y bueno, y la ExxonMobil entra en acción. Ya vimos que el señor Rafael, Truckman, que el señor Rafael Truckman, bueno, ya confiesa todo lo que hizo la ExxonMobil, que desembolsó un primer desembolso de 18 millones para comprar jueces, y bueno, y vino esa actitud sospechosa. Ahí prácticamente el señor Truckman dice que compraron al secretario de la ONU. Lo compraron para que pasara la cuestión para la Corte Internacional de Justicia. Pero escuchemos al presidente Maduro reflexionar sobre la ExxonMobil en el 2015. En el año 2015 comienza un quinto momento de esta larga historia, de esta larga controversia, tan larga como importante e intensa. Y es lo que nosotros llamamos el quinto momento, la conspiración contra Venezuela. Coinciden varios momentos, varias etapas. 2015, se hace un descubrimiento grande, importante, en aguas por delimitar de bloques petroleros. La ExxonMobil se ha ido de Venezuela, producto de la nacionalización del petróleo del 2007 y la creación de las empresas mixtas, y jura venganza contra Venezuela. La ExxonMobil se posiciona en Guyana y precisamente obtiene, por vía de corrupción, como es público y notorio en la opinión pública de Guyana, hoy es público y notorio, todas las coimas, todos los sobornos y todos los pagos millonarios que la ExxonMobil hizo durante el año 2015 en adelante para comprar ministros, funcionarios, diputados, presidentes, para que le dieran la exclusividad absoluta sobre los bloques petroleros que estaban siendo descubiertos en mar no delimitado, controvertido con nuestra república. Se descubre grandes pozos petroleros. Es el año en que Barack Obama declara a Venezuela, aquel 9 de marzo, una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar el siguiente reflexión de Maduro, porque tiene que ver con esto. En el 2015 se descubren grandes yacimientos, es cuando nos declaran una amenaza inusual, y bueno, y empieza la compra de funcionarios de todo tipo. La ExxonMobil compró todo el gobierno de Guyana y más allá. Pero vamos a ver qué nos dice Maduro sobre la Corte Internacional de Justicia en el 2018. Esa decisión que hay, detrás de esa decisión hubo cobre, como dice mi gente allá en el Zulia. Escuchen. Luego Antonio Guterres, el 30 de junio del 2018, dice: a principios del 2017 nombré un representante personal, el señor Dag Halvor Nylander, que pretendió ser un buen oficiante, Dag Nylander, pero no lo fue. Era un representante personal del secretario general para buscar soluciones, con el cual conversamos de manera repetida, de conformidad con el marco establecido por mi predecesor, y he analizado cuidadosamente la evolución del proceso de buenos oficios durante 2017. En consecuencia, he cumplido con la responsabilidad que me ha tocado dentro del marco fijado por mi antecesor, y al no haber habido avances significativos para llegar a un acuerdo pleno para la solución de la controversia, he elegido a la Corte Internacional de Justicia como el medio que ahora se utilizará para solución. Violación del Acuerdo de Ginebra. Porque es expreso, práctica habitual, que consta en los documentos oficiales en Naciones Unidas y en los archivos de Venezuela, de Guyana, que cualquier opción diplomática que se tome en el marco del artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas tiene que ser consensuada
escrita y firmada y aceptada por las partes. Venezuela jamás aceptó la Corte Internacional de Justicia, porque jamás la Corte Internacional de Justicia va a emanar una sentencia que sea satisfactoria para las partes. Bueno, nos hemos paseado por 5 momentos históricos y el 6º momento histórico es el referéndum. El referéndum del 3 de diciembre vota 5 veces sí, bueno, para rechazar esa trampa. Vamos a repasar rápidamente los 5 elementos. El primer sí es para rechazar, sí rechazo el fraudulento Acuerdo de Ginebra. El laudo arbitral de 1899. El primer sí, rechazo el laudo arbitral. El segundo sí es respaldo del Acuerdo de Ginebra, es decir, respaldo la paz. Ese sí es por la paz, por resolver el conflicto de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra. El tercer sí es, bueno, rechazar la Corte Internacional de Justicia porque, bueno, están anunciando que ya los compraron, la ExxonMobil, 18 millones y siguen apareciendo pruebas. El cuarto sí es rechazar el robo que quiere hacer la ExxonMobil de nuestro petróleo en aguas que no se han delimitado. Y el quinto es un sí para que nosotros, los venezolanos, ejerzamos nuestra soberanía plena sobre el territorio. Esos son los 5 sí, y ante esa coyuntura histórica nosotros debemos mostrarnos unidos. Venezuela unida. Y bueno, y lo vamos a demostrar el próximo 3 de diciembre, saliendo todas las venezolanas y todos los venezolanos que sentimos esta patria por dentro, esa alma nacional, a votar 5 veces, sí.